Mi pregunta para ti esta mañana es, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Qué es lo que más te gusta comer? Hay algunos que no sabrían qué elegir porque les gusta prácticamente todos, y hay otros que sí lo tendrían muy claro porque les gustan pocas cosas, así que tienen un ámbito de elección más pequeño, ¿no? Pero ¿qué es lo que sueles comer más a menudo? Algunos de vosotros coméis mucha pasta, mucho arroz, ¿verdad? Demasiado a veces. Bueno, todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos alimentos favoritos. Hay cosas que nos gustan comer más que otras, hay cosas que disfrutamos más que otras. Quizá puede ser por el sabor, quizá puede ser por el olor, quizá puede ser por las costumbres, porque en casa cuando estabas con tus padres, pues era lo que siempre se comía y luego pues te casas y es lo que quieres seguir comiendo. O incluso hay personas que tienen comidas favoritas porque son más fáciles de comer. Por ejemplo, a mí hubo una época donde, de hecho todavía me suele pasar. No me gusta pelar los langostinos, las gambas con las manos porque al final te acaban oliendo muy fuerte y uso tenedor y cuchillo y se ríen de mí, ¿no? Pero es más complicado comerlo así que comerlo de otra forma. Así que bueno, finalmente a todos hay cosas que nos gustan más que otras, a todos nos pasa esto. Y cualquier persona que sea experta en nutrición, cualquier nutricionista va a estar de acuerdo conmigo en dos afirmaciones. La primera, que todo lo que comemos nos afecta a la salud. Todo lo que nosotros tomamos por nuestra boca finalmente tiene un efecto en nuestra parte física. Y lo segundo, que todos sabemos, pero que no todos queremos tener en cuenta, es que necesitamos practicar una dieta equilibrada y variada de todos los alimentos. Esto nos cuesta un poquito más trabajo, sobre todo los que son verdes, ¿verdad? Parece como que cuando vemos alimentos verdes como que se nos ponen los vellos de punta, ¿no? O las frutas, verduras, ¿no? Ahora, voy a leerte el pensamiento. Te estarás preguntando, David, ¿de qué rayos estás hablando? Pero si vamos a tratar acerca de la primera Timoteo, ¿por qué me haces estas preguntas? Bueno, gracias por ser tan honesto y por preguntarme, porque voy a tratar de responderte por qué esto, ¿no? ¿Por qué he empezado así? Después de una larga temporada, como habréis dado cuenta mucho, hemos estado predicando de forma temática durante mucho tiempo. Hemos tratado temas concretos, hemos ido a la Escritura, a la Biblia, y hemos comunicado, expresado qué dice la Biblia acerca de temas concretos. Y desde el Consejo Pastoral hemos tomado la determinación de que necesitamos cambiar un poquito la dieta. No vamos a cambiar, digamos, el contenido, pero sí la forma a la hora de abordar los mensajes a partir de ahora. Y nos vamos a tomar algunos meses para estudiar de forma expositiva la primera carta a Timoteo, ¿sí? Una cosa antes de continuar que necesito decir. El mensaje de hoy va a ser un poquito diferente al que estamos acostumbrados, ¿vale? Va a ser un poco distinto y quiero dar un ejemplo para explicarlo. Imagínate que te vas al cine, ¿vale? Ahora bien, quieres ver una película, la que más te encante, la última que haya, de Marvel o lo que sea, da igual. Pero tú imagínate que vas al cine, te quedas sentado fuera de la sala y cuando la película está por la mitad, te metes en la sala, te sientas 10 minutos, estás 10 minutos viendo la película, te levantas y te vas fuera. Y ahora llega alguien y te pregunta, bueno, ¿y de qué va esa película? Y tú tratas de explicarle de qué va esa película. ¿Crees que vas a ser objetivo a la hora de explicarle de qué va esa película? ¿Tú crees que vas a poder explicarle bien a esa persona la película? La respuesta es por supuesto que no. No vas a poder. ¿Y sabes por qué? Porque te falta el contexto. Te falta el contexto. No sabes cómo empezó la película. No conoces a los personajes, no tienes ni idea ni quiénes son, ni te acuerdas de su nombre, ni sabes cuál es su rol, ni lo que hacen. Y tampoco sabes cómo ha terminado la película. Solamente tienes una idea incompleta de lo que ese film está tratando de comunicar. Y lo que va a pasar es que va a tratar de construir algo para el inicio, algo para el final, con lo que tú crees, con lo que te gustaría, cómo te imaginas las cosas. Bueno, cuando leemos o estudiamos la Biblia, es muy fácil olvidarnos de la importancia que tiene el contexto. Es muy fácil empezar a leer
el texto bíblico y olvidarse que eso está ubicado en un sitio particular, en unas circunstancias particulares, con personas determinadas, y que todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el contexto lo que va a hacer, básicamente, cuando leemos la Biblia, nos va a ayudar a no malinterpretar el texto y a entender lo que el autor original quiso decir. Por eso es importante el contexto, ¿vale? A veces es muy sencillo, simplemente cuando lees un fragmento de un versículo o de una parte de una carta, lee lo que hay antes y lo que hay después. Hay otra serie de cosas que hacen falta, pero esto es una de las primeras cosas más sencillitas que te puede ayudar a entender bien un texto, ¿no? Por eso, este primer mensaje va a ser un poco diferente, porque va a estar enfocado en algunas cuestiones que tienen que ver con la carta de Primero de Timoteo, con el autor de la carta y con el receptor de la carta, ¿vale? Así que, si notáis que no es un mensaje como los que hemos estado enseñando anteriormente, no os extrañéis, porque tiene su sentido de que sea así. Es como la puerta de entrada a la carta que vamos a estar estudiando, ¿vale? Bien, después de esta introducción, vamos a mirar un poquito acerca de la carta en sí, de esta carta primera de Timoteo. Lo primero que tenemos que saber de esta carta es que esta carta, la primera, la segunda de Timoteo y otra carta que está también en el Nuevo Testamento, que es la carta a Tito, los expertos la llaman o la denominan cartas pastorales, ¿vale? Se llaman cartas pastorales. ¿Por qué las llaman cartas pastorales? ¿Por qué le han puesto esta etiqueta? Bueno, le han puesto esta etiqueta porque si tú lees esas cartas, miras el contenido, te das cuenta de que están llenas de una gran cantidad de consejos centrados en el buen funcionamiento de la Iglesia. Si tú coges esas cartas y las miras y haces un pequeño resumen, te das cuenta de que esas cartas, escritas por Pablo, siempre están hablando acerca de cuestiones dentro de la Iglesia que deberían funcionar bien y que quizás no están funcionando bien. Y seguramente ahora puede que estés pensando, bueno, a ver, si yo no soy pastor, ni soy líder de la Iglesia, si soy una persona, si yo soy un creyente o un cristiano que no tiene ninguna responsabilidad de liderazgo dentro de la Iglesia, ¿realmente hay algo para mí en estas cartas? ¿Realmente van dirigidas a mí? Bueno, mi respuesta rotunda es que sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Todos de alguna forma tenemos una responsabilidad de liderazgo, o bien siendo padres, o siendo amigos, o siendo personas que Dios ha puesto para influir sobre otras. Pero no solamente eso, sino que si nosotros creemos que estas cartas Dios ha permitido que estén escritas porque tienen algo que decirnos y es su palabra, también creemos que Dios utiliza cada uno de los libros de la Biblia para mostrar aspectos de su carácter que nosotros necesitamos conocer y disfrutar. O sea, Dios, ¿cómo se muestra en nosotros? Lo hace a través de escritos donde están involucrados los seres humanos, las personas, y Él se muestra a través de cada una de las cartas de la Biblia, donde no solamente nos enseña cómo es su carácter, sino también nos muestra aspectos de nuestro carácter que necesitan ser expuestos y transformados por Él. Hay cosas que cada uno de nosotros tenemos que no vemos y necesitamos luz respecto a eso. Y esa forma, esa luz, esa capacidad de poder analizar nuestra vida nosotros mismos, están registradas en cartas como la que Pablo escribe en Primera de Timoteo. ¿Y de qué manera hace esto? Bueno, el autor de Hebreos responde de una forma tremendamente sencilla, simple y fantástica, ¿no? El autor de Hebreos dice acerca de para qué sirve lo que Dios ha dejado escrito. En Hebreos 4, versículos 12 y 13, él dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aquí se está refiriendo al Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento también son escritos que fueron inspirados por Dios, por personas que Dios determinó. Y sigue diciendo el autor: y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu. Esto es increíble, es súper interesante. Lo que está diciendo es que lo que Dios ha dejado escrito ahí para nosotros hace un efecto de penetrar en nosotros y dividir para que podamos ver cómo funciona nuestro corazón y en qué forma está funcionando mal. Y continúa diciendo:
de las coyunturas y los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos ayuda no solamente a determinar qué está funcionando bien o qué está funcionando mal externamente, nos ayuda a entender cómo funciona nuestro corazón y cuál es la problemática, la intención, la motivación de nuestro corazón. Y no hay cosa creada oculta o a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es fabuloso eso. O sea, lo que está diciendo es que lo que está escrito, incluido en 1 de Timoteo, Dios lo quiere usar para que tú entiendas cómo está funcionando tu corazón y para ayudarte y darte los recursos para que tu corazón funcione bien. Ahora, estas cartas también son prácticas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace también nos ayuda a entender cómo se ve de forma práctica una iglesia que vive el Evangelio. Nos ayuda a entender cómo funciona una iglesia bien, ¿vale? ¿Y por qué es esto importante? ¿Por qué es importante considerar estas cosas? Por algo muy simple. Porque nosotros podemos estar sinceramente equivocados. Tú y yo podemos estar sinceramente equivocados. Te voy a poner un ejemplo que vas a entender si eres padre o madre. Perdón que pongo muchos ejemplos de este tipo, pero es el estadio en el que estoy. Cuando sea un jubilado y un abuelo, podré poner ejemplos de jubilado y abuelo. Todos como padres amamos a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué padre no ama o madre ama a su hijo? Si no lo hace es que hay un problema dentro de él o de ella, ¿no? Hay algo que no va bien. Ahora, también todos como padres hemos amado mal a nuestros hijos. No escucho amén ni nada, o sea que será que yo soy el único que le pasa eso, ¿no? Pero todos queremos su bien, pero por falta de sabiduría y conocimiento y creyendo que era lo mejor, hemos dejado que sean caprichosos, quizás dándole más de lo que necesitaban, hemos justificado su mala actitud, quizá porque nos daba vergüenza que los demás vieran que nuestro hijo es alguien caprichoso, los hemos sobreprotegido, quizá porque queremos mantener el control de su vida, incluso a veces no lo hemos corregido porque es mucho más cómodo no hacerlo. ¿Amamos a nuestros hijos? Sí, pero los amamos mal por falta de sabiduría y de conocimiento. Así que esta carta nos va a ayudar a corregir, a entender diversas cosas en el funcionamiento de la iglesia, en las que podemos estar sinceramente equivocados. Por ejemplo, hay 3 preguntas o 3 cuestiones que esta carta, aparte de otras muchas, puede ayudarnos a resolver. La primera, ¿en base a qué criterios se escogen o evalúan a los pastores o líderes que van a servir en la iglesia? Anda, ¿cómo se escoge a alguien que va a liderar la iglesia? ¿Se escoge o no se escoge? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Hoy en día es súper fácil mirar lo externo, es decir, la persona que externamente sea la que mejor comunica, la que mejor se explica, la que tiene más don de gente. La pregunta es, ¿eso es lo más importante para Dios? ¿Y por qué? ¿Lo es o no lo es, no? Bueno, estas son algunas de las cosas que esta carta va a resolver, ¿no? Y además este tema es un tema tremendamente relevante, que me afecta a mí y nos afecta a todas las personas que lideramos, ¿no? Porque nos va a ayudar a evaluar sanamente nuestro ministerio. Me ayuda a evaluar si yo realmente como pastor de esta iglesia estoy actuando o estoy realmente llevando o respondiendo de la manera que Dios me llamó a mí, la forma en la que estoy sirviendo. Pero no solamente a mí, sino a cada persona que tenga alguna responsabilidad en algún ministerio o sirva de alguna forma. Y por otro lado, también va a ayudar a estudiar esta carta a confirmar si Dios está llamando a alguno de vosotros a ser futuros líderes, futuros pastores, misioneros, maestros, etcétera, etcétera. Esta iglesia lo va a necesitar, lo necesita. O sea, Jorge, Nico y yo, siento decíroslo, pero algún día no estaremos aquí. Y alguno de vosotros tampoco. ¿Quién serán los próximos, no? ¿Cómo ver con sabiduría quién serán las próximas personas a las que Dios está llamando, no? Esta carta nos va a ayudar.
Y quizá a algunos vaya a sorprender de algo que voy a decir respecto a esto, ¿no? Porque esto parece que es una responsabilidad únicamente de los que lideran ahora, pero no es así. Conectado con este asunto, curiosamente hay algo que la Biblia muestra una y otra vez, ¿no? Que Dios en ocasiones suele llamar a personas que inicialmente no querían liderar, querían huir de eso, porque pensaban que no daban la talla o simplemente no daban la talla, pero Dios las llama para capacitarlas después. Esto es tremendamente interesante, ¿no? Qué contrario el contraste entre esto y el contraste entre las personas que realmente uno piensa y dice, bueno, esta persona tiene madera de líder, ¿no? Dios funciona un poco diferente en todo esto, ¿no? Otra pregunta que ayudarnos, que nos va a ayudar a resolver el estudio de esta carta es, ¿qué es lo que de verdad importa y que nos une como familia de la fe? Cuando hablamos de la unidad, como cristianos normalmente pensamos en que basta con creer en Jesús o hacer cosas juntas por Él, pero ¿es de verdad eso así? ¿Qué implica eso? ¿Hay cosas que no son negociables? ¿Qué define la unidad entre cristianos realmente, no? Bueno, hoy en día hay mucho argumento, mucha argumentación. La cuestión es, ¿realmente eso es bíblico? Esta carta nos va a ayudar a encontrar una respuesta. Y una última pregunta, que no es la última que esta carta trata, pero que también es tremendamente interesante, es ¿cómo debemos ayudar bien a las personas necesitadas? Es fácil pensar que siempre que hay una necesidad, lo que hay que hacer es dar dinero para resolverla. Siempre hay que tratar de sacar a esa persona de esa situación. La cuestión es, ¿cómo podemos hacerlo de la forma más sabia? ¿Cómo podemos amar de verdad a esa persona? Esta carta también responde a eso, ¿no? Como he dicho, estas son algunas cuestiones que esta carta trata, y quiero hacer un resumen súper breve del contexto, del momento histórico de esta carta para ubicarlo. Yo sé que esto es una introducción un poquito larga y esta parte va a ser un poquito larga. Yo quiero hacerla lo más resumida posible, así que no te pierdas y no te duermas, porque algunos se están durmiendo. Así que vamos a empezar rápidamente por el final. ¿Por el final de qué? Vámonos al libro de Hechos, capítulo 28. En el capítulo 28 nos encontramos a Pablo en Roma y termina ahí en Roma. Y pareciera que no sabemos más de Pablo. Está encarcelado en Roma, está encarcelado en una casa, no está en una cárcel, y ahí parece que se queda la historia. Ahora, ¿qué pasó después de lo que ocurrió allí? ¿Pablo hizo algo más? Pues sí, aunque no está claramente descrito en la Biblia, sí que por diversas, digamos, pistas que hay en otras cartas, sí sabemos lo que pasó con Pablo. Lo que pasó es que Pablo 2 años más tarde fue liberado de la cárcel de Roma y se dirigió a Asia Menor. ¿Por qué? Bueno, Pablo lo que quería hacer era parecido a lo que hace un padre cuando su hijo se va de casa y se va afuera, quiere ir a visitarlo a ver cómo está. Entonces Pablo se fue a Asia Menor a visitar cómo estaban algunas de las iglesias que se habían fundado en sus viajes, los viajes que había hecho anteriormente. ¿Vale? Entonces, ¿qué hizo? Pasó por la isla de Creta y allí dejó a Tito. ¿Por qué dejó a Tito? Porque la iglesia estaba un poco desastrosa y justamente había que buscar líderes para que organizaran y ayudaran a que la iglesia funcionara mejor, ¿vale? Eran iglesias además que llevaban muy poco tiempo funcionando. Después Pablo pasó por Éfeso y se dio cuenta que en Éfeso había un grupo de personas dentro de la iglesia que se hacían llamar maestros y lo que estaban tratando de hacer era pues volver loca a la gente. Le estaban diciendo, mira, no, es que en realidad lo que no tienes que hacer esto. Si tú realmente eres cristiano, tienes que dejar de hacer esto. Si tú realmente quieres ser un cristiano verdadero, tienes que hacer esto. Y en realidad lo que estaban haciendo es confundiendo a las personas. Estaban confundiéndolas y haciendo que la iglesia perdiese tiempo y esfuerzo en cosas que no les correspondía. Estaba desenfocando a la iglesia, estaba convirtiéndola no en algo que Dios podía usar, sino en algo que se estaba consumiendo en sí misma. Y viendo esta situación lo que hace es rogar a Timoteo que se quede allí, que es lo que dice en el versículo 3 del primer capítulo de esta primera carta, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo tenía que irse a Macedonia, a la iglesia de Filipos, probablemente, donde estaba Lidia, donde estaba el carcelero, donde estaba quizá esta mujer endemoniada, la que él echaron fuera el demonio, ¿no?
Así que muy posiblemente Pablo escribe esta carta después de haber hecho todo este planning cuando estaba en la iglesia de Filipos, ¿vale? He sido lo más rápido que he podido. Ahora, ¿por qué Pablo escribe esto a Timoteo? ¿Por qué le escribe esta carta? ¿Para qué se le escribe? Bueno, hay 3 razones por las que le escribe esta carta. La primera, para motivar y animar a Timoteo. Timoteo necesitaba ser motivado y animado. La segunda, para enseñar a corregir a Timoteo. Timoteo tenía que ir a una iglesia y tenía que confrontar a personas que estaban volviendo loco a todo el mundo y haciendo que la iglesia se fuera de un sitio a otro, generando conflictos, divisiones, y Pablo tenía que ir y confrontar a esas personas, corregirlas, en amor, obviamente, ¿no? Y por último, Pablo escribe esto para que Timoteo sepa, para ilustrarle cómo es la vida de alguien que dice ser cristiano, para que Timoteo tenga una forma clara de poder determinar qué personas realmente son creyentes y cuáles externamente manifiestan que no lo son. Ahora, la gran pregunta es, si analizamos estas 3 cuestiones, motivar, enseñar e ilustrar, ¿estas son solo necesidades de Timoteo? ¿Esto es algo que solo necesitaba Timoteo? ¿Solo la necesitaba él? En realidad, todos necesitamos exactamente las mismas cosas para poder crecer en nuestra relación con Dios, para poder madurar. Necesitamos exactamente las mismas cosas, no solamente Timoteo. Por eso esta carta es tan valiosa y tan necesaria para nosotros. Hasta aquí un breve resumen de la carta, y ahora en el resto del mensaje lo que quiero es pasar tiempo con el autor de la carta y pasar un poco de tiempo con el receptor o el destinatario de la carta. Así que vamos a empezar con Pablo, ¿vale? Algo que puede que nos llame la atención, quizá esto ya se ha pasado un poco de moda, ¿no? No sé, yo todavía me acuerdo, y eso me recuerda que cada vez tengo que aferrarme a que soy cada vez más mayor, ¿no? Pero me acuerdo cuando se escribían cartas en papel, ¿verdad? Y había que pegarle incluso un sello, ¿os acordáis? Que había que chuparlo y pegar un sello y luego se chupaban por detrás. Había que chupar muchas partes para que la carta estuviera bien cerrada. Pero en aquella época las cartas siempre se empezaban con un saludo, había un cuerpo, luego una despedida, más o menos cariñosa si era alguien con quien sentías afecto. Claro, nosotros conocemos ese tipo de cartas, ahora lo que conocemos es el WhatsApp, ¿no? Pero normalmente cuando tú te comunicas por WhatsApp con alguien que no conoces, pues simplemente le mandas un mensajito, hola, soy tal, y ahí ya le cuentas lo que quieres decir, ¿no? Pero si vemos esta carta de Pablo, que le escribe a Timoteo, la verdad empieza de una forma un poco extraña, ¿no? Dice, en el versículo 1 del primer capítulo de 1 Timoteo, dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Y ahora tú me dices, bueno, sí, es rara la estructura, ¿no? Primero se presenta, luego habla, luego se dirige a Timoteo, y luego en el versículo 2, Pablo lo que le escribe es un deseo que tiene para Timoteo, ¿no? Pero en esta primera parte, que es la presentación de Pablo, me dirás, mira, yo no la veo rara. Sí, utiliza el lenguaje extraño que a veces usa la Biblia, antiguo, que nosotros no usamos ya. Pero, ¿qué tiene de extraño este saludo? Lo extraño de este saludo es que Pablo y Timoteo eran íntimos amigos. De hecho, Pablo dice que no hay nadie como Timoteo en amistad y en cercanía. Eran amigos íntimos y compañeros de ministerio. Había confianza. Yo quiero que pienses por un instante lo siguiente. Imagínate que yo voy a mandarle un WhatsApp a Jorge y empiezo el WhatsApp diciendo, David, pastor de la comunidad cristiana del Cónsul, por mandato de Dios y miembro de la directiva de Ministerios Cambios Profundos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, tú imagínate que yo le escribo un WhatsApp a Jorge así. Lo primero que Jorge diría es, me llamaría y me diría, David, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Tomaste la medicación o no? Ahora, esto es gracioso, pero
¿por qué Pablo escribe esto? ¿Por qué le habla así a un compañero tan cercano, a un amigo como Timoteo? ¿Por qué? Bueno, hay algo que Pablo quiere hacer. Lo primero que quiere hacer es dejar bien claro que lo que Pablo va a escribir ahí no es algo que viene de sus propias ideas, sino que lleva el peso y lleva la autoridad que Dios había delegado en él. Nosotros hacemos esto muchas veces con nuestros hijos. Cuando tenemos que decirle algo, empezamos diciéndole, soy tu padre, soy quien tengo autoridad, y lo que quiero decirte te lo digo como tu padre. Y Pablo aquí está haciendo exactamente lo mismo, entre otras cosas porque en la antigüedad, estas cartas se leían públicamente. Y en esta carta Pablo lo que está diciendo es, yo voy a hablar de parte de Dios, ¿no? Perdón. Además, otra cosa interesante que Pablo dice aquí al inicio es que él es apóstol. La palabra apóstolo en griego, lo que quiere decir es enviado. Alguien enviado. ¿Por quién? Apóstol de Cristo. Enviado por Cristo. De hecho, lo que hace Pablo aquí es que no se autonombra apóstol. No está diciendo, yo soy el apóstol. No, soy apóstol porque soy quien Cristo ha enviado. Él es el que me ha enviado, ¿no? Porque sabía que una persona, un apóstol, no es alguien que se autonombre. Y no es algo que tú te ganes, no es algo que tú ganes ni que puedas lograr por ti mismo. Es algo que solamente Dios puede hacer. Llamar a una persona para que sea apóstol. No quiero entrar en este tema, pero un apóstol, tal como lo define el Nuevo Testamento, es una persona que vio a Cristo. Necesitaba haber visto a Cristo de forma física. Pablo lo vio, conoció a Cristo de forma personal. Así que un apóstol no es una persona que se sienta enviada o que incluso la iglesia la envíe. Un apóstol con la autoridad de Dios es alguien a quien Dios llama de una forma especial, ¿no? Y si Pablo es este tipo de persona, hay una implicación, que las palabras que Pablo está dejando registradas aquí, para Timoteo y para nosotros, las hace como representante de Jesús. Y si las hace como representante de Jesús, son palabras de Dios mismo. Lo que hay escrito es lo mismo que Dios quiere decir, y dice a través de Pablo. Y ¿sabes por qué digo esto? Porque la primera carta a Timoteo va a tratar temas sensibles. Va a tratar temas que culturalmente van a chocar. Van a ser sensibles. Y van a decir cosas que la cultura dice que no es así. Por eso quiero recordar esto. Cuando lleguemos a ese punto, vamos a tener que volver a pensar que lo que ahí está registrado viene de parte de Dios, no de parte de Pablo. Ahora, lo más sorprendente de esto que dice Pablo es lo siguiente. Pablo, en este mismo capítulo, escribe esto que es asombroso. Mira, dice Pablo, justo 15 versículos más abajo, dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. ¿No parece esto una contradicción? ¿No te parece increíble lo que está pasando aquí? O sea, Pablo puede afirmar que habla con la autoridad de Dios y a la vez reconocer que es un pecador. ¿No parece esto una locura? Parece que algo aquí no encaja bien, ¿no? Bueno, Pablo puede ser transparente y vulnerable con la realidad de quién es él, porque es libre de luchar con tener que construir una imagen positiva para ser reconocido. Es libre. Pablo puede decir, sí, Dios me llama para que lo represente, soy una enviada de él, pero ¿sabéis qué? También soy una persona indigna. Soy una persona que lucha con un montón de cosas. Soy libre para poder escribir eso en una carta donde muchas personas van a poder leer quién soy yo realmente. Y esto es fabuloso, esto es increíble, es fantástico, porque todos los que estamos aquí, todos, tenemos una lucha con esto. Todos los días tratamos de construir un tipo de identidad para que nadie sepa quiénes somos en realidad. En realidad ese es el mayor problema que tenemos a la hora de poder percibir la gracia de Dios y disfrutar de ella.
Por eso estamos tan cansados, tan agotados, tenemos miedo y lidiamos con tanta cantidad de cosas, ¿no? Pero te hago una pregunta, y hago una pregunta a todos vosotros. ¿Es esta actitud de Pablo algo que se valora entre los líderes hoy en día? ¿Es algo valioso? Que alguien que esté liderando diga, mira, ¿sabéis qué? Esta es mi situación. La verdad que soy una persona en realidad débil, soy una persona que tiene miedo, soy una persona que lucha con esto, con esto y con esto. ¿Es esto algo valioso dentro de la iglesia? No lo es. No lo es. No lo es. Pero para Dios no solamente es valioso, sino es imprescindible. Cualquier persona que Dios llame para liderar, para servir, en general, ya no piense en un pastor, un anciano, lo que sea, en general, cualquier persona que lidere, incluso si eres padre, si eres madre, incluso si estás discipulando a alguien, es imprescindible que esto se produzca en tu vida. ¿Por qué? Porque nadie puede servir de forma genuina y humilde si Dios no lo llama y trata antes con su orgullo. El mayor problema de todos nosotros es nuestro orgullo, en las discusiones, en los tratos con otra persona, incluso en nuestra forma de vernos a nosotros mismos. ¿Por qué decía que este mensaje tiene que ver mucho y pensaba en las personas que van a ir a servir a Rumanía? Porque hay personas que van con la confianza de que tienen la capacidad de poder hacer lo que tienen que hacer allí. Y hay otras personas que van muertas de miedo porque no saben lo que se van a encontrar allí. Y Dios tiene que tratar con el orgullo de la autosuficiencia, pero también con el orgullo falso de sentirme insuficiente, porque en el fondo está enfocado en quién soy yo y en lo que yo puedo hacer. Y lo que Dios quiere es romper ese ciclo para que podamos servir en Él y llenos de Él. La Biblia, la historia y mi experiencia personal en el ministerio me ha enseñado algo tremendamente triste, ¿no? Que es que toda persona que se autoproclama como líder acaba trayendo muchos problemas y dolor. Toda persona que se proclama o que se levanta como un líder y no ha dejado que Dios trate con su orgullo y que lo humille, si tiene un orgullo como tal lo conocemos, o lo eleve en él si tiene un falso orgullo, lo que va a provocar es dolor, problemas y en la iglesia división, finalmente, división. Ahora, si es Dios quien llama, ¿quién confirma que una persona es llamada por Dios al ministerio? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Son los pastores, los líderes de la iglesia? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Bueno, quien confirma eso es la iglesia. Es la iglesia quien confirma si realmente una persona ha sido llamada por Dios. No es la iglesia quien la llama, es quien confirma. Es quien determina. Y eso es lo que vemos justamente en el libro de Hechos. Y quiero poner dos ejemplos. Uno de ellos está en Hechos 6.3. No voy a leer el texto, lo voy a resumir. Pero básicamente hay un problema en la iglesia y la gente va a los apóstoles y dice, mira, hay un problema con las viudas. Hay unas viudas griegas que no se están atendiendo bien. Haced algo. Y los apóstoles dicen, no, haced algo vosotros. Escoged a personas que realmente sean maduras, que tengan buena reputación y que estén llenas del Espíritu Santo para llevar a cabo esta tarea. La iglesia tiene la responsabilidad de determinar o de confirmar a aquellas personas que están sirviendo. Y en Hechos 13, del 1 al 3, es el llamamiento de Pablo y Bernabé. Y la dinámica es exactamente la misma. La iglesia se pone de acuerdo en un contexto de oración y de ayuno, y son los que envían finalmente, o los que confirman, que Pablo y Bernabé son los que Dios quiere enviar allí. Así que yo no sé si te has dado cuenta, pero la iglesia tiene un papel muy activo en este asunto. Y es responsable en este asunto. Cada uno de vosotros sois responsables a la hora de formar parte del llamado de Dios para algunas personas, ¿no? Es vuestra responsabilidad confirmar, reconocer que Dios llama a las personas. Y para eso hay que saber, hay que tener conocimiento, hay que estar instruido, hay que saber qué es lo que dice la Biblia. Ahora pasemos, por último, a ver un poco acerca de Timoteo.
¿vale? Ya hemos visto quién era Pablo, apóstol, enviado por Dios. Todos conocemos un poco su vida, si no, te invito a que vayas al libro de Hechos y leas cómo fue la vida de Pablo, quién era él. Pero ahora quiero enfocarme en Timoteo, ¿no? Que es el receptor de esta carta. ¿Quién era Timoteo? ¿Quién era? Bueno, Timoteo era quizá un inadaptado, un joven inadaptado. ¿Por qué? Porque era hijo de un matrimonio mixto. Su padre era griego y su madre era judía. Imaginaos Timoteo, cuando era joven, cuando iba y se juntaba con los judíos le decían, es que eres demasiado griego. Cuando se iba con los griegos decía, es que eres demasiado judío. Posiblemente sería un chico inadaptado, un chico quizá con problemas, pero tanto la abuela de Timoteo como su madre se habían convertido al escuchar el mensaje del Evangelio cuando lo predicó Pablo en el primer viaje misionero que hizo. Pablo pasó por allí, compartió el Evangelio y allí estaba Eunice y Loida, escucharon el mensaje del Evangelio, hace mucho tiempo ya de eso, y 5 años más tarde, que es cuando Pablo vuelve a visitar este lugar, a Listra, de pronto se encuentra que todos le hablan de un tal Timoteo, ¿no? Hay un montón de creyentes que le dicen, oye, ¿sabes qué, Pablo? Hay un chico que se llama Timoteo que, la verdad, desde que escuchó el Evangelio no es igual. Hay evidencias claras de que algo ha pasado dentro de él. Algo ha ocurrido dentro de él. Y Pablo se fija en él, ¿no? Y, de hecho, él dice que Timoteo dice que es verdadero hijo en la fe, ¿no? Dice que es verdadero hijo en la fe. ¿Por qué dice esto? Bueno, Pablo no fue el que le compartió el Evangelio a Timoteo, pero sí hizo una cosa. Se preocupó de que madurase. Se preocupó de que creciera en la fe. Eso es lo que hizo Pablo, ¿no? Por eso dice que Timoteo fue un verdadero fruto real del Evangelio. ¿Y cómo se convirtió Timoteo? Timoteo escuchó el Evangelio, pero ¿de parte de quién lo escuchó, no? Pues Pablo, justamente en la segunda carta, dice que la fe sincera que él recibió, ¿la recibió de quién? De su madre y de su abuela. De su madre y de su abuela. La madre y la abuela de Timoteo fueron los medios que Dios usó para que Timoteo pudiera escuchar el Evangelio y lo pudiera aceptar. Y la pregunta que yo quiero también lanzaros es, no sé si sois conscientes de la influencia que tenemos sobre otros y de la responsabilidad. Somos medios que Dios quiere usar para que más personas sean liberadas por el mensaje del Evangelio. Cada relación, como padre, como madre, tus propios hijos, tus amigos, tu familia, compañeros del trabajo, todo eso Dios lo ha establecido para ser usado por Él. Y a veces nos da miedo porque nos sentimos como Timoteo, que ahora veremos cómo era Timoteo, que quizá nos va a sorprender un poco, ¿no? Cómo era Timoteo, ¿no? Cuando Pablo escuchó de Timoteo, él no se lo pensó 2 veces, se lo llevó, le regaló la circuncisión, que era griego, no estaba circuncidado, se lo llevó y lo hizo su compañero más cercano y más íntimo. Pero ¿qué vio Pablo en Timoteo para hacer eso? ¿Qué cualidades buscó Pablo en una persona para comenzar un ministerio lleno de desafíos y de peligros? A Pablo lo apedrearon, lo persiguieron, tuvo que escapar, tuvo que ir, lo azotaron. ¿A quién estaba buscando Pablo para que lo acompañase en un proyecto de vida tan complejo, tan difícil, ¿no? Quizá Pablo estaba buscando a alguien con madera de líder, o alguien con elocuencia, alguien convincente y resoluto, alguien fuerte, alguien espabilado con labia, que pudiera comunicarse bien con la gente, o alguien con experiencia. ¿Estaba buscando Pablo a alguien así? La respuesta es que no. Pablo no se fijó en eso. Pablo no se fijó en eso. Y mira lo que dice Pablo de Timoteo.
Vamos a hacer un recorrido un poco por la persona de Timoteo y vamos a ver qué tipo de persona era. Pablo dice de Timoteo lo siguiente, dice, voy a usar algunos versículos, ¿no?, de esta misma carta y de la segunda. Lo primero que dice a Timoteo es: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Lo primero es que Timoteo era un hombre demasiado joven. Era un hombre sin mucha experiencia, era demasiado joven. Tendría unos 25 años cuando Pablo lo conoció y Pablo tendría unos 50. Pablo tenía el doble de edad, ¿no? Y aún así, fíjate qué interesante, que quería su amistad y que fuera su mano derecha en el ministerio. Pero también Pablo le dice a Timoteo en otro versículo, en la segunda carta de Timoteo 1, dice, del 6 al 8, dice, por lo cual, hablándole a Timoteo, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No sé si te has dado cuenta. ¿Por qué le dice Pablo esto a Timoteo? Bueno, porque Timoteo era un hombre tímido, callado y de carácter débil. Por eso Pablo tiene que animarlo una y otra vez. Es curioso que Pablo, fijaos, ¿no? Hasta ahora lo que hemos visto de Timoteo, ¿sabéis qué hizo Pablo? Pablo mandó a Timoteo a la iglesia de Corinto. A la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era la iglesia más complicada que había fundado Pablo. Había una cantidad de problemas allí tremendos, de inmoralidad sexual, de conflictos entre divisiones de uno era de uno, otro de otro, y Pablo mandó a Timoteo, tímido, callado y de carácter débil, a arreglar aquello. Y otra de las cosas que dice Pablo en esta primera carta es, hablando acerca de, dándole consejo a Timoteo, dice, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. A alguno le hubiera gustado que Pablo le escribiese eso. Alguno de los que, seguro, para tomar vino. Pero en realidad lo que Pablo está diciendo, lo que está mostrando es que Timoteo era un hombre enfermizo, ¿no? Lo dice ahí. Por causa de tu estómago, Borja está mal con el estómago, así que no estará viendo desde su casa. Pero yo tengo también problemas de estómago, ¿no? Y sus frecuentes enfermedades también, ¿no? Qué interesante, una persona enfermiza para acompañar a Pablo en el ministerio a lo largo de caminos tan complicados, tan difíciles, sin farmacia, sin seguridad social, sin seguro privado médico. Bueno, ¿por qué Pablo le dice que beba vino? Porque en aquella época era más sano beber vino que beber agua. No había depuradora, no había... El agua era fácil que estuviese contaminada y que le afectase, ¿no? Ahora, la gran pregunta de todo esto es, ¿qué es lo que vio Pablo en Timoteo? ¿Qué vio en Timoteo? ¿Por qué dijo, este hombre me va a ser útil? Este hombre va a ser útil para el ministerio. Este hombre Dios lo va a usar. ¿Qué es lo que vio él? Mira lo que escribe Pablo a los filipenses. Él le dice, en Filipenses 2, del 19 al 22, escribe, mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús, pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. ¿Qué vio Pablo en Timoteo? ¿Qué es lo que vio? Una frase cortita que lo resume todo. Vio una persona que tenía hambre por Jesús. Eso es lo que vio. Vio una persona que se había enamorado de Jesús. Eso era muchísimo más importante que todas las cualidades que Timoteo podía tener. Mucho más importante. Timoteo era demasiado joven, demasiado tímido, demasiado enfermizo, pero con un deseo genuino y verdadero de seguir a Jesús.
Y eso era justamente lo que lo convirtió en alguien que Dios quería usar. Su debilidad, su incapacidad, su humildad. Porque el enfoque no estaba en Timoteo, el enfoque está en lo que Dios quería y podía hacer con alguien así. Y es el mismo enfoque en nuestras vidas. Estoy terminando ya. No sé si alguna vez te has preguntado por qué estás como estás, o por qué Dios no te usa más, o por qué mi vida espiritual parece que no remonta, parece que siempre estoy en el mismo lugar. Todos tenemos lucha, hasta que nos muramos, ¿no? Pero la mayoría de veces es porque estamos demasiado entretenidos con nosotros mismos y con nuestros asuntos. Pablo vio que Timoteo, su objetivo de vida era distinto. No era una persona perfecta, ni Pablo tampoco lo era, pero su objetivo de vida era conocer a Cristo. Su objetivo de vida era disfrutar a Jesús. Su objetivo de vida era conocerlo más, a pesar de sí mismo. Así que, ¿y tú? ¿Qué te tiene atrapado a ti ahora? ¿Qué te tiene atrapado hoy? ¿Qué te tiene atrapado que no puedes soltar? ¿Tus miedos, tal vez? ¿Tus inseguridades? ¿Tus planes de futuro? ¿Una relación sentimental? ¿El sueño de una casa en propiedad? ¿El futuro de tus hijos? ¿Quizá unas vacaciones? ¿O un aparato electrónico nuevo? ¿Qué te tiene atrapado a ti hoy? Atrapado por esas cosas es imposible que podamos experimentar a Dios y que podamos ser usados por Él. Así que, ¿qué es lo que necesita? ¿Sabe lo que todos necesitamos cuando nos damos cuenta de eso? Cuando nos damos cuenta de que nuestro corazón está atrapado por otra cosa que no es Cristo. Necesitamos lo mismo que Pablo desea para Timoteo en el versículo 2. Misericordia. Misericordia. Pablo no dice, no, Timoteo, yo lo que quiero es que tú seas una persona exitosa. O lo que quiero es que te vaya bien en el ministerio que hay. Yo quiero que... No. Lo que Pablo desea para Timoteo es misericordia para ver a Cristo más precioso y más poderoso. Especialmente en las debilidades y en las dificultades que venían a su vida. Justamente lo que nosotros tenemos, con lo que tenemos que lidiar todos los días de nuestra vida. Y en realidad esta es la esencia del Evangelio. Esta es la esencia del Evangelio. Y esto es lo que vaya a necesitar cada uno de los que vaya a viajar también. Vaya a necesitar la misericordia de Dios y su gracia en vuestras vidas. Así que curiosamente Pablo, Timoteo, Eunice, Loida, tú y yo, cada uno de nosotros somos personas muy diferentes, pero todas podemos ser cambiadas y Dios desea cambiarnos por medio de lo que está disponible, que es lo que Él hizo en la cruz por nosotros, el Evangelio. Así que, ya digo, especialmente los que se van de viaje, la verdad que tengo carga por ellos, oramos por ellos y espero que cuando estén en medio de los momentos donde encuentren dificultades o se encuentren extraños, se encuentren fuera de lugar, recuerden esta realidad que Dios usa a las personas débiles cuando estas personas dirigen su mirada a Él y su objetivo de vida es solamente Él. Vamos a orar. Señor, gracias porque la verdad, las palabras de Pablo, que tú has permitido que sean las tuyas también, hacen estas tres cosas. Nos animan, nos motivan, nos instruyen, nos enseñan y también nos muestran un modelo de nuestra propia realidad. Señor, gracias porque una y otra vez tú traes a nuestra mente el que hay siempre misericordia para poder vivir bien, para poder desprendernos de las cosas de todas las cosas que construimos nosotros mismos, que nuestros planes de vida y que nos frustran y nos damos cuenta de que
no hay nada mejor que dejarse caer en tus manos y dejarse usar por ti. Y ayúdanos especialmente, yo sé que hay personas que luchan con no sentirse capacitadas, sentirse débiles, y otras que posiblemente luchan con no necesitar no necesitarte tanto. No es que no te necesiten, pero no necesitarte tanto. Así que oro, Señor, para que tú transformes nuestras vidas y nos conviertas en personas realmente humildes, que puedan saborear lo precioso que es ser libres de nuestra propia mente, de nuestra propia construcción, y descansar en ti. Gracias, Señor, gracias porque como empezaba esta reunión y Cristian recordaba, todo se trata de ti. Y todo se trata de ti no quiere decir que nos crucemos de manos y esperemos y tú haces lo que tú quieres, sino todo se trata de ti, de un Dios y un Padre que es bueno, que es misericordioso y que nos tiene en sus manos y nos mira con amor, y que lo único que nos tiende su mano y nos invita a que nos aferremos a Él. Así que nuestro corazón se incline hacia ti, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.